usted ya lo explicó y lo vuelvo a leer. Dice, sucederá que el que tuviere fe en mí para ser sanado, es decir, y sucederá que el que esté obedeciendo la ley. Así es. Y usted habla ahí de ley de salud y lo dice, para ser sanado y no estuviere señalado para morir, sanará. Entonces dice que en este punto, dice, fíjense que ahí no dice nada sobre llamar a los élderes para que les impongan las manos. Así Palabras es. más, palabras menos. Entonces, esto significa, hermano Alvaradejo, que lo que yo entiendo es que no se requiere entonces una bendición de salud si yo estoy obedeciendo la ley. No se necesita. Como Job no lo necesitó. Entonces usted aquí está echando abajo toda la tradición religiosa que tenemos los santos de los últimos días. Para los que tienen fe, sí. Para los que no tienen fe, no. Para allá voy. Muchos, nosotros en cualquier caso, sin distingo alguno, en cuanto sobreviene alguna enfermedad de algún familiar, ¿qué es lo que hacemos? Vamos al doctor. No. Una unción. Sí, pedimos una bendición, ¿no? Y una unción. Entonces, esto es natural, o sea, en cualquier caso nosotros pedimos la bendición. Y yo creo que no sé, yo creo que ahorita debe haber unos 600, 700 hermanos viendo este programa. Díganme si estoy equivocado, que no nos detenemos a pensar, a decir si estoy obedeciendo o no estoy obedeciendo la ley, ¿sí? Si tengo fe para ser sanado o si no tengo fe. ¿En cuál de los dos supuestos estoy? No me pongan, es más, les aseguro que ni conocemos a profundidad el contenido de la sección 42 de Doctrina y Convenios. Lo digo con todo respeto y más, yo también voy aprendiendo aquí en el camino, ¿sí? Entonces, en cualquier caso, nosotros vamos y pedimos una unción, pero usted está diciendo aquí, y es a lo que me refiero, que usted está echando abajo toda tradición religiosa de los santos de los últimos días cuando hace esta afirmación. En cualquier caso, nosotros pedimos una bendición, pero usted dice que si estamos obedeciendo la ley y tenemos esa fe para ser sanados en el Señor, entonces no necesitamos pedir bendición del sacerdocio alguno. Pero puede pedirlo directo a Dios. Ok, pero a lo que yo voy es la tradición que tenemos los santos de los últimos días de pedir la bendición junto con la unción. Usted dice, no es necesario. No es necesario. Y más bien que echarlo abajo, lo estoy echando para arriba. Bueno, la tradición, la práctica como tal. Sí. Está muy interesante el punto, ¿no? ¿Qué piensan nuestros hermanos sobre esto que se está enseñando? ¿Tú qué es lo que estás viendo, Víctor? La verdad sí es conocimiento nuevo para mí, realmente, si lo vemos desde ese punto de vista. Y sí, es decir, leyendo esos versículos de Doctrina y Convenios, sí distingue entre estos dos grupos. Y sí habla de que el que tiene fe para ser sanado, como lo dice ahí en el 48, en ese caso no habla de que se le llame a los élderes, ¿no? Es decir, está planteando este segundo caso. Ya vimos el primero. Si no tiene fe para ser sanado, entonces llamen a los élderes y que se le nutra y demás. Pero el segundo caso que estamos comentando es el que tiene fe para ser sanado, y ahí no habla nada de una bendición del sacerdocio. Sí es conocimiento nuevo para mí, e incluso una práctica que yo tengo, porque a veces me han pedido una unción, digamos que el familiar de algún miembro de la iglesia o alguien que está inactivo, incluso gente que no es miembro de la iglesia, pero yo no me siento cómodo darle una unción sin explicarle el propósito y sin explicarle acerca de la fe. Y yo siempre les pregunto, ¿crees que Jesucristo te puede sanar? Porque como que yo necesito esa parte, ¿no? Esa parte de la bendición. Yo sé que tal vez no se necesitaría, pero yo siempre les pregunto para que ellos sepan de dónde viene el milagro, que no viene de mí, ¿no? Que viene de Jesucristo. San Pero Víctor. ¿Cómo? Que viene de San Víctor. Exacto, que no viene de mí, ¿no? O sea, quiero ponerlos en contexto de dónde viene la bendición. Pero si me contestan, ahora la cuestión es, cuando me contesten, si tengo fe en Jesucristo para ser sanado, entonces ya mejor yo me retiro y no doy la bendición, ¿no? Tal como lo estamos estudiando. Entonces sí está chocando esa parte en mi mente, que espero que se aclare en los siguientes minutos. Claro, es que esto ha estado sobre nosotros, y te platico de otras cosas que han estado sobre nosotros porque no las conocemos. Hoy mismo en la clase del Ven, sígueme, están hablando de cosas muy elementales,
Y estamos hablando de miembros de más de 40 años o de toda la vida, ¿no? Que todavía no las canalizan por donde debe de ser. Al punto que el Elder Bednar nos habla de un concepto de fe para no ser sanado. Se ve la necesidad de utilizar una muleta para lanzarnos contra las tablas, ¿verdad? Porque no lo captamos. Hermano Verdejo y Víctor, yo aquí, yo sostengo lo siguiente, ¿no? Yo creo que la tradición religiosa, santo de los últimos días, que llevamos a cabo, me parece que es correcta. Yo no he escuchado y he visto muchos discursos sobre las bendiciones del sacerdocio y no he visto una afirmación en el sentido de que no se requiere de que esté de más, pues, una bendición del sacerdocio, más bien, de que esté de más. Es decir, el hecho de que el versículo 48 no lo diga, me parece que tampoco significa que lo esté excluyendo, ¿sí? No dice que no, simplemente dice, si tiene fe para ser sanado y no estuviera señalado para morir, sanará. ¿Cómo puede ser sanado? A través de una bendición de un poseedor del sacerdocio. Entonces, el Señor. ¿Cómo sería entonces? Yo llego otra vez con Job, me habla porque soy poseedor del sacerdocio y yo llego a visitarlo y le digo, pues te voy a dar una bendición, Job. ¿Qué diría Job? No sé qué diría Job, pero yo más bien diría la voluntad del Señor. Yo te voy a decir algo, si alguien viene a mí porque estoy enfermo y me va a dar una bendición, ¿yo qué le voy a decir? Yo le voy a decir, ¿cómo? Gracias, hermano, pero yo estoy pasando por una prueba. O sea, tú me ves que estoy aquí todo torcido, pero es una prueba para mí. Y estoy en el proceso de resolverla. Gracias. Te invito a que oremos para que sientas lo que yo siento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, le explicaría todo lo que estamos viendo acá. Mire, en el caso de donde salió esa de fe para no ser sanado, el del discurso de Elder Bednar, es una pareja de un matrimonio joven que se acababa de casar y al jovencito le dio cáncer. Y él se sintió terriblemente mal, iban a ser padres y demás. Y ahí al final, después de muchas bendiciones, sanó y después el cáncer le regresó. El Elder Bednar entró en acción en algún punto y es cuando el Elder Bednar no le dijo, oye, tienes fe para ser sanado, porque si tienes fe para ser sanado en Jesucristo, no necesitas una bendición. El Elder Bednar se la dio, simplemente le dijo que necesitaba tener fe también para ser sanado. Entonces, a lo que yo voy es que no excluye, o sea, de hecho, una forma en la cual yo puedo expresar mi fe en que puedo ser sanado es pidiendo una bendición. Entonces, tú, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tú necesitas una operación del corazón. Y yo te digo, Chava, yo te puedo operar. O te hablan de la primera presidencia y dice, Chava, el presidente Nelson se ofrece a operarte. ¿Cuál de los dos escogerías? A ninguno, porque el presidente Nelson está retirado, ya no tiene práctica y usted no está titulado. ¿No? Porque tienen la facultad de escoger. Entonces, por ejemplo, si tú tienes acceso a la divinidad para pedirle que te sane, ¿cómo sería tu experiencia que hables con tu Padre Celestial y le digas que en el nombre de Jesucristo te sane? Es una mejor experiencia a que llegue yo y te unja, por favor. O sea. Pero a lo que tiene razón, estoy totalmente de acuerdo con eso que acaba de decir, pero lo que yo trato de decir es que una no excluye a la otra, y el hecho de que yo acuda al Señor vale, pero... No la excluye porque tú eres el que tienes o no tienes fe, te entiendo, sí, o sea, no es una cosa de azar, o sea, de que queda fuera o no queda fuera. Es una cosa que tiene que ver con tu entendimiento de la situación, ¿verdad? De cada quien, pues, interviene su albedrío, y tampoco está prohibido. O sea, que llegue alguien y pida una bendición, tampoco está prohibido, ¿no? Yo lo estoy interpretando de la siguiente manera. Una persona está enferma, está gravemente, y esa persona puede morir o no morir. Ahí están las dos posibilidades, puede morir o puede sanar. Lo que está diciendo aquí es que el hecho de que alguien le dé una unción no va a ser la diferencia.
Es decir, si esa persona está señalada para vivir, vivirá, si está señalada para morir, morirá, independientemente de si se le dé una bendición del sacerdocio. Es decir, no se necesita ver el milagro, perdón, no se necesita la bendición del sacerdocio para ver el milagro de ser sanado. Creo que eso es una cosa independiente de la otra. Sin embargo, como lo hemos visto, como dice Salvador, por tradición entre los santos de los últimos días, generalmente acudimos a una unción. Si estoy medianamente enfermo o si estoy gravemente enfermo en un hospital y que tal vez ya los médicos no pueden hacer nada por mí, solemos acudir a una unción. Yo lo que veo aquí es que sí, no va a ser la diferencia posiblemente, pero sí estamos ejerciendo fe al solicitar que alguien venga y nos dé una bendición. Una Entonces, creencia. Pues una creencia, estamos ejerciendo la creencia en el poder del sacerdocio. Porque si de otra manera, y algunos comentarios aquí de los hermanos han venido en el sentido de, sí, yo con haber orado fui sanado, ¿no? No necesité una bendición. Y creo que tienen razón. Lo único que digo es que sí se manifiesta la fe, tal vez no la fe en Jesucristo, pero sí la fe en el poder del sacerdocio, que al final de cuentas es el poder de Jesucristo, al solicitar una bendición, ya sea para mí mismo o que alguien la solicite para mí porque está preocupado por mi salud. ¿Qué quiero decir con esto? Que no creo que nos estorbe una unción, pero lo que sí creo, según lo que leemos en Doctrina y Convenios, es que no va a ser la diferencia entre que se dé un milagro o no. Interesante, ¿no? Pero fíjense una cosa que... Entonces, ¿para qué existen las bendiciones? Pues, para los que no tienen fe. Pero va la tesis, va la siguiente argumento. Dice usted, para los que no tienen fe, no importa si tienen o no tienen fe, porque al final va a prevalecer la voluntad del Señor. Claro. Pero fíjate que... ¿Eso es lo que estamos diciendo? Pero fíjate que hace esta distinción entre morir y no morir. No está haciendo una distinción entre que se te van a acabar tus males o no se te van a acabar. Solamente está haciendo el supuesto para efecto de la vida. Para efecto de vivir o morir. Sí. ¿Ok? Entonces, ahí es donde yo veo la diferencia. O sea, no necesitas la bendición para que se determine si vas a vivir o si vas a morir. A ver, pero sigo creyendo que una bendición sí puede efectuar milagros y sí puede quitarme un mal y sí puede aligerar mis dolores, independientemente si vas a morir o no. Creo que ahí te metiste a lo que yo iba a sugerir, Víctor. A ver, vamos a excluir la muerte. Una situación de enfermedad. Puede ser grave, ¿no? Que no ponga en riesgo la muerte, puede ser un padecimiento doloroso, lo que ustedes quieran, sin implicar la muerte, ¿no? En este caso, ¿dónde nos paramos, no? Para efecto de una bendición. Sí se pide, no se pide. ¿Tienes fe para ser sanado, para no ser sanado? ¿Cómo está? ¿Qué piensan? Pues yo tengo fe para ser sanado. ¿Y usted no pide la bendición? Yo no pido una bendición. Yo, por el contrario, sí. Tengo fe para ser sanado y aún así creo que el poder del sacerdocio puede aligerar mis cargas. Yo voy con esa opinión también, Víctor. Ahora, va otro supuesto. Hermano Alvarejo, usted todo el tiempo está planteando el tema con base en obedecer una ley de salud, ¿sí? Pero ¿qué pasa cuando no necesariamente todo padecimiento físico sobreviene por cuestión de desobedecer la ley de salud? ¿Sí? Puede haber accidentes, chocamos en el carro y me quiebro los huesos y cualquier cantidad de cosas, ¿no? El COVID, ¿sí? El COVID no necesariamente era así lo veo yo, ¿no? Sí. No necesariamente era una cuestión de desobedecer una ley de salud, simplemente vino alguien contagiado, ahí aventó sus virus por el aire y yo me los respiré y me contagié, ¿sí? Entonces, en este tipo de cosas, ¿podemos limitarlo a la ley de salud? Yo pensaría que no. Ahora, cuando hablamos de obedecer y de desobedecer, de tener obras y no tener obras, de tener fe y no tener fe, estamos limitando la ley de salud. Pero ¿qué pasa cuando las enfermedades y las aflicciones o cualquier tipo de dolor que tengamos no sobreviene como consecuencia
de desobedecer la ley de salud, como es el caso de un accidente. Estás pasando una prueba. Bueno, y ahí cómo aplica entonces lo de las bendiciones. Si estás pasando una prueba, no necesitas una bendición, lo que necesitas es entender la prueba, pasarla y entonces viene el milagro. Ok, entiendo la prueba, pero para entender la prueba, ¿pido o no pido una bendición? Yo no, yo lo que le pido al Padre que me diga cuál es la prueba, me pongo a trabajar en ella y se acabó el problema. O sea, esa es la realidad de las cosas, porque él está poniendo sobre la mesa el panorama completo, en medio de todas nuestras debilidades, ¿no? Entonces, esto parece, y yo sabía que este tema porque va en contra de una tendencia cultural, ¿verdad? Va en contra de una cultura establecida que atenta contra lo que yo confío, ¿verdad? Lo que yo por años me han dicho. Sí. Es lo que le decía yo hace un rato, ¿no? Entonces, pero ahí está escrito, o sea, lo bueno es que está escrito, no es lo que yo digo, ¿verdad? Está escrito, está puesto, y lo más importante que como yo pongo como corolario es lo siguiente. Cuando yo recibí el Evangelio, y ustedes lo predicaron, y yo también, y cuando ofrecimos este Evangelio a otros, les aseguramos con toda nuestra capacidad que si leían el libro de Mormón y preguntaban, sabrían que si es verdad o no. Sí. Y muchos ejemplos tuvimos donde lo supieron y se bautizaron y llegaron y han permanecido fieles de toda su vida. Ahora, ¿por qué no hacemos la prueba con las demás cosas? ¿Por qué no le preguntamos al Señor si la medicina alópata viene del cielo? No, nunca le hemos preguntado, nomás nos entregamos como un ídolo. Oiga, pero el presidente Nelson es un médico alópata. No. El presidente Nelson cree lo que él cree y nosotros creemos lo que hemos recibido y por lo que hemos orado. Pero no podemos decir que, en mi punto de vista, no podemos afirmar que la medicina alópata no venga de Dios. No, yo no estoy afirmando más que le preguntes a Dios. Pregúntale, Dios, ¿esta medicina viene de ti? Y entonces, cuando lo preguntemos, te vas a dar cuenta que hay niveles, y que las corrientes culturales y de salud y de acción están definidas también por niveles. O sea, la medicina, me da hilaridad el tema que te planteabas del COVID, ¿no? Por ejemplo, que la teoría microbiana es la que apoya eso, pero es una teoría, aún científicamente es una teoría. ¿Por qué creemos en una teoría? Aunque todo el mundo la sostiene, también es una corriente cultural. Hoy la charla que dio la mamá de Ceci va enfocada en ese sentido. El cáncer se está atacando con algunos medios científicos que no han sido efectivos y seguimos creyendo. Hay alternativos que son más efectivos, pero no los creemos porque no están institucionalizados por todos los creyentes. Entonces, yo creo que vale la pena estudiar todo como es y preguntarle a Dios dónde está la verdad de estas cosas. Yo el otro día...